Bueno, vamos a continuar en la lectura, en el estudio de palabras de vida del gran maestro. Serán muy bienvenidas preguntas, muy bienvenidas los aportes que en el Señor y con su sabiduría hagamos cada uno de nosotros, por favor, para aprender más y más. Cada uno de nosotros tiene muchas cosas que aportar que el Señor le puede proveer. Entonces, vamos todavía en el capítulo 2, este hermoso capítulo. Y voy a recapitular un poquito lo que hemos visto, lo que vimos el sábado pasado. Entonces vimos que cuáles son nuestros pasatiempos, cuáles son nuestros hábitos. Estuvimos dialogando y meditando un poco de esto. Decíamos que si hacemos las cosas solos, haremos cosas carnales. Nuestra hermana Alcira, el hermano Esteban y todos comentábamos esto. O por nuestras propias obras, hablando del pacto antiguo, no del pacto nuevo. A veces nosotros nos podemos engañar y creer que hemos cambiado, que hemos dejado cosas y hemos cambiado. Y vamos sintiendo un peso muy grande, nos decía la hermana Alcira, una agonía, y a veces no sabemos cómo actuar. No sabemos realmente qué es lo que tenemos. ¿Por qué? Porque esos cambios los hicimos solos. Eso se llama justicia propia, tibieza, creyendo que todo va bien y resulta que no. Nuestros deseos nunca van a ser buenos. El Señor es el único que nos puede mostrar quiénes somos en realidad, qué malos hábitos tenemos. Él es el que nos puede instruir. Como decía la hermana Alcira, nombraba el versículo de Salmo 16:7, tanto de día como de noche. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Qué hermoso salmo. Entonces, Salmo 16:7. Dice, en conjunto con Cristo hay que hacer el trabajo. Tenemos que pedir de su Santo Espíritu que habite en nosotros y nos muestre nuestros verdaderos gustos, nuestros verdaderos hábitos. Y así podremos clamar, podemos pedir ayuda. Recordemos que Jesús es el único que nos conoce, nosotros mismos no nos conocemos. Y cuando Él nos muestra, eso es para asombrarse, hermanos, porque no teníamos ni idea de verdad que teníamos eso. Algunas cosas digamos que sí somos conscientes, ¿no? Pero la mayoría no. También analizamos Deuteronomio 28:1, analizamos este texto de cómo al escuchar la voz de Dios recibimos las promesas de los mandamientos bajo el nuevo pacto, porque no son órdenes ni cosas que podamos cumplir, son promesas. Y si escucháramos bien la voz del Señor y nos revisáramos, nos escudriñáramos con Él, siendo cuidadosos, como le decía la hermana Alcira, con lo que escuchemos de Él, haciendo suprema revisión de nuestra vida con el Señor, no criticando a otros, sino siendo críticos con nosotros mismos, tendríamos esa agudeza y sensibilidad para discernir las cosas del Señor. Y eso se da solo en la lucha cristiana. El que deja los caminos es preferible no haberlo conocido. Volverse a levantar es muy difícil, como lo dice segunda de Pedro 2:21-22. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Es increíble cómo cuando nosotros hacemos nuestra propia justicia y no traer a Jesús a nuestras vidas, podemos estar en un camino peligroso. Bueno, vamos a continuar. Sí, Acá abajo señora. les voy a poner casi siempre lo que está basado y acá entre comillas son versículos bíblicos, acá lo pueden encontrar. Entonces, hermana Ana Milena, continúe. Gracias. Los cuidados, las riquezas, los placeres, todos son usados por Satanás en el juego de la vida para conquistar el alma humana. Se nos da la amonestación, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia
la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del Padre, mas es del mundo. Aquel que lee el corazón de los hombres como un libro abierto dice, mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, y de los ciudadanos de esta vida. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias locas y dañosas, que hunden a los hombres en perdición y muerte, porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. ¿Alguien le llamó la atención algo o quiere compartirnos algo de esta primera lectura? Sí, hermana. Dice que no améis las cosas del mundo ni las cosas que están en el mundo, pero eso es lo que a muchos nos atraen, muchas cosas del mundo, o sea, es tan difícil y, y cuando uno está apartado de Dios, pues más le gustan las cosas del mundo, muchas cosas, y aún estando de la mano del Señor y rogando y suplicando y orando, Dios mío, apártame de esto, de aquello, por favor, ayúdame, y le siguen a uno gustando cosas del mundo, entonces eso es una lucha tremenda para uno dejar tantas cosas que a uno le gustan de este mundo secular, de este mundo que uno sabe que no está bien, pero es tremenda lucha. Y, y pues a mí personalmente me entristece porque a veces uno cree, bueno, esto como que ya va saliendo de mi vida, cuando de pronto uno vuelve y cae, hermanos. Uno vuelve y cae, y uno vuelve y dice, Señor, otra vez estoy como que en el mismo, volví ahí sí, perdónenme la expresión muy coloquial, volví a caer, a meter la pata en lo mismo, sí, en el mismo barro, o sea, y es difícil salir de esas cosas, o sea, yo lo digo por mí, ¿no? Porque habrán otras personas que no es eso lo que lo que más los carga, sí, pero a mí sí, hay cosas del mundo que pues uno estaba acostumbrado a, a eso, ¿no? No lo digo porque yo, para mí no las fiestas y esas cosas no, pero muchas otras cosas del mundo que lo atraen a uno todavía. Y es una lucha tremenda, para mí ha sido una lucha tremenda, tantas cosas que lo cargan a uno de cosas que no deben de estar en la vida de un cristiano. Dice el Señor Jesús que le soltemos la carga a Él. Y esa es la lucha de nosotros, pedirle a Él que por favor nos enseñe cómo soltar esa carga. Y lo que hablábamos el sábado pasado, que no sean nuestras propias obras y nuestras propias justicias, porque volveremos a caer, pero con Él, no, con Él va a ser un éxito. Por eso tenemos que clamar, para que Él nos enseñe cómo y Él lo haga por nosotros en nuestra vida. Me llama la atención acá dos cosas. Dice que todos los cuidados, la riqueza, los placeres, todos son usados por Satanás en el juego de la vida para conquistar el alma humana. Veo acá esa lucha de eso tan hermoso que nos ofrece el Señor y que Él quiere conquistar nuestra vida. ¿Qué pasa? Mediten ustedes, ¿qué pasa cuando alguien conquista un país? O entonces historia que hemos visto que esa lucha por conquistar un territorio es para Él, ¿no? Es para morar en Él, todo es de Él. Y eso es lo que quiere nuestro Jesús, pero también es lo que quiere Satanás, conquistar toda el alma humana. Y hay algo que quisiera preguntarle si alguien tiene la respuesta. Estaba meditando en esto. Mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez. Hemos hablado de esto acá. Pero ¿qué es? Y de los cuidados de esta vida. ¿Alguien sabe qué significa esto? ¿O nos puede dar algún ejemplo? ¿Qué son los cuidados de esta vida que no quiere el Señor que nos carguemos de esto? Buenos días, happy Sabbath, feliz sábado. Feliz Bendiciones, hermana sábado. Liliana. Yo pienso que los cuidados de esta vida es como, por ejemplo, ayer yo estuve preocupada por mi computadora, la pantalla,
gasté toda la tarde y después me sentí mal porque dejé que ese problema tomara toda la tarde, donde yo debería estar preparándome para el sábado. Ese podría ser un ejemplo. Otro ejemplo podría ser, nos preocupamos del income, de qué dinero vamos a tener para poder sobrevivir, de qué comer, de qué vestir, dónde vivir. Dios dice que buscad primero el reino de los cielos y el resto se os dará por añadidura. So, no sé ustedes qué opinan, pienso yo. Esos podrían ser los cuidados, ¿cómo dijiste? Los cuidados de la vida, Los cuidados de esta vida, sí, los señora. cuidados de esta vida, que el trabajo, que esto, que qué me voy a poner mañana, que qué voy a comer, que se me dañó la lavadora, y todo esto nos quita tiempo. Todo esto nos quita el gozo de estar con Dios, porque yo no he aprendido, y ayer lo medité. Bueno, ok, no la pude arreglar, Dios me dará el tiempo y me pondrá alguien en el camino para arreglarla. Simplemente vaya donde un técnico. Pero uno se entierra en el problema, se entierra en la situación y no piensa, no dice, bueno, Dios me va a ayudar a arreglar esto tarde o temprano. Déjelo a un lado y siga con lo que tenga que hacer. Hasta anoche lo medité. Dije, Dios mío, bendito, perdóneme. Yo traté de hacerlo por mí. Traté de hacerlo por mi cuenta. Anyways, eso es mi testimonio. Bueno, hermana, pues alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús, que usted pudo meditar y darse cuenta anoche de eso. Yo lo pregunté porque tenía dudas y no tenía la respuesta, me quedé meditando y simplemente se me quedó la mente en blanco. Sí, pensé algunas cosas, pero no estaba clara. Y definitivamente nuestro Señor no quiere que nos carguemos con esto. Ahora, estar cargados no es como dice la hermana Liliana, no es no hacerlo, pero nosotros ocupamos tantos pasatiempos y tanto de nuestro tiempo y a veces ocupamos tanto tiempo en cosas que no debemos hacer en ese momento, no es que no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque como no sabemos escuchar la voz de Dios y todavía no tenemos una relación íntima para saber que sí, que no. Pero en ese ejercicio, como el que le pasó a la hermana Liliana, ahí uno va a saber para la próxima, si uno sigue con el Señor, que en otro momento es mejor que reparte un poco mejor tu tiempo, no lo dejes todo para una tarde, o de pronto sí, el Señor quiso que te dedicaras eso ese día, o esa mañana, o esa tarde, pero que no sea una carga, que uno no se sienta mal y uno no se sienta estresado por tantas cosas que hizo en el día y terminó no tan cansado como si hubiese uno hecho aseo todo el día a las 12 horas. Y uno termina también cansado de la mente y esa carga es la que no quiere el Señor. Tal cual, Porque, eso fue lo que me sucedió, querida Paolita. El exacto. miércoles estaba yo feliz porque había hecho trabajar la impresora y algo sucedió y me quitó miércoles, jueves y 3 días metida en una sola cosa. Y anoche lo medité. En realidad, falta de confianza, se llena uno de ansiedad. No me senté a orar y decir, Señor, dejo en ti esta carga, tranquila, me voy a ir a hacer mis otros oficios y yo sé que tú traerás la solución tarde o temprano. Pero está uno tan atado, o yo personalmente, no voy a estar sin computadora, ¿qué voy a hacer? Esas cositas, cómo el diablo lo usa uno. Y uno no aprende, yo no he aprendido, espero haber aprendido la lección. Amén, Dios quiera que sí. Si uno dice, ay, me voy a quedar sin computadora, pero te quedaste sin paz, y que hubiese querido uno antes, pues si uno pudiera devolver el tiempo, dice uno. Pero bueno, para eso está estas lecciones, para aprender. Y la próxima vez en el trabajo, en el estudio, en todo, ir con Jesús. Vamos a continuar
Hermana Carito, ¿nos puede colaborar con el siguiente? Hola, buenos días, claro que sí. Hola, gracias. Dice, a través de la parábola del sembrador, Cristo presenta el hecho de que los diferentes resultados dependen del terreno. En todos los casos, el sembrador y la semilla son los mismos. Así, Él enseña, si la palabra de Dios deja de cumplir su obra en nuestro corazón y en nuestra vida. La razón estriba en nosotros mismos, pero el resultado no se halla fuera de nuestro dominio. Entonces acá vemos que Cristo nos presenta en esas parábolas que hemos estado estudiando todos estos sábados, que los resultados van a depender de qué? Del terreno. Como hablábamos hace como 15 días, dependerán mucho de si el terreno el Señor lo tiene listo, porque muchas veces todavía no es la hora, por ejemplo, de hablar a alguien, de dar alguna palabra a alguien, porque ese terreno todavía no está listo y no va a tener fruto. Entonces, vamos a continuar, que esto sigue en el siguiente párrafo. Ujú. Interesante que dice que el sembrador y la semilla son los mismos. O sea, yo no sabía eso. Bonito eso. O sea, es Cristo. Es Cristo, sí, ya iba a preguntar entonces, ¿quién es el sembrador? Cristo. La La semilla, semilla, su evangelio es el mismo. que es el El mismo. mismo. Ujú. El camino, la verdad y la vida. Lo que cambia es el terreno al final, ¿no? Nuestra disposición. Bueno, ok. Ayer, voy a ver si recuerdo, anoche leíamos con mi esposo, estoy casi segura que es en Romanos, que es el que dice que Él hace todo, es por Él son las cosas, para Él. No sé si me puedas ayudar a buscar, espérate, por Él, para Él. Un segundito, les comparto. Tiene mucho que ver con esto, lo leímos anoche y es muy hermoso. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Qué hermoso. Aquí está, hermanos. En verdad, nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos, pero tenemos la facultad de elegir y de determinar qué llegaremos a ser. Los oyentes representados por la vera del camino, el terreno pedregoso y el de espinas, no necesitan permanecer en esa condición. El Espíritu de Dios está siempre tratando de romper el hechizo de la infatuación que mantiene a los hombres absortos en las cosas mundanas y de despertar el deseo de poseer el tesoro imperecedero. Es resistiendo al Espíritu como los hombres llegan a desatender y descuidar la palabra de Dios. Ellos mismos son responsables de la dureza de corazón que impide que la buena simiente eche raíces y de los malos crecimientos que detienen su desarrollo. Amén. Entonces, qué es lo que nos dice acá al principio? Que nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Es imposible sin Jesús, porque es que el que lo hace es Jesús. Pero hay algo que me llama bastante la atención acá, que los oyentes representados por la vera del camino, el terreno pedregoso y el de espinas, que es los que hemos estado viendo, no necesitamos permanecer en esa condición. El Espíritu de Dios, ¿qué es lo que quiere hacer en nosotros? Romper ese hechizo, romper todo mal hábito, romper toda tendencia, todo demonio que tengamos, todo eso lo quiere romper, nos quiere limpiar. Pero siempre y cuando nosotros, como tenemos esa facultad de elegir, ¿cierto? Y de determinar, pues, qué queremos ser, entonces yo creo que si nosotros decidimos elegir a Cristo,
pues el Espíritu Santo va a orar en uno, ¿cierto? Pero si nosotros decidimos elegir, no, yo la verdad sigo como voy, pues estamos resistiendo al Espíritu de Dios y así no vamos a ser cambiados. Y el corazón de cada uno se va volviendo más duro y no queremos hasta que el enemigo del hombre, el peor enemigo del ser humano, ese sí nos lleva a, a ser casi como por dioseros en las cosas, en los principios que, que Dios nos enseña. Sí, no necesitamos permanecer en esa condición. Entre más nos critiquemos, entre más nos escudriñemos, entre más sinceros seamos con el Señor, Él nos va a mostrar, vamos a clamar a Él y así, de esa forma, le podremos abrir las puertas al Señor, porque por eso Él nos dio libre albedrío. ¿Libre albedrío para qué? Para decidir empezar con el Señor. Hay algo que me llama la atención acá, que es resistiendo al Espíritu, como los hombres llegan a desatender y descuidar la palabra de Dios. Ellos mismos son responsables de la dureza de corazón. Y hay algo acá que les quiero compartir de Jeremías 7, 23 al 26 de esta dureza de corazón. Dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz otra vez, esto que lo vemos tanto, escuchar solamente. Y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandaré para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron si acaso su oído. Antes caminaron en sus consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié a todos los profetas mis esclavos, cada día madrugando y enviándolos. Mas no me oyeron, ni inclinaron su oído, antes endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Todo lo que desencadenó cuando ni siquiera inclinaron su oído y ni siquiera oyeron. Cuando nosotros ni siquiera inclinamos el oído, por lo menos para saber, para escuchar sin de una vez atacar si es que no viene de Dios o viene de Dios, y oímos, si dijéramos, bueno, Señor, quiero saber si es de ti o no viene de ti. Y haz que yo oiga si viene de ti. Y así Él puede actuar. Pero si ni siquiera queremos inclinar el oído, vamos a ir hacia atrás y no hacia adelante y se nos endurece el corazón. Que fue lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Alguien tiene algún comentario antes de continuar? Es que hace 8 días vino un hermano de un municipio cercano acá a predicar, ¿no? Él estuvo en Venezuela antes de que empezara la situación dura. Le iba muy bien, pero debido a la situación él tuvo que vender y llegó prácticamente casi sin nada nuevamente a Colombia, aquí al Huila. Le han pasado muchas cosas. Y últimamente dijo, bueno, él tenía aquí arroceras, aquí en Campo Alegre, pero eso ya no da. Él dice, ya uno queda debiendo hasta el apellido. Con esto dijo, no, ya esto no, ya ninguna cosecha da, ya los productos no nos roban más bien. Entonces dice que se puso a comercializar con carros, a comprar y vender carros. Y nos contaba su experiencia. ¿Por qué lo traigo ahorita a colación? Porque como ustedes dicen, ahí no aprendemos a escuchar la voz de Dios. A través de una familiar en Cali le ofrecieron un carro, que casi modelo actual, que se lo daban más bien económico. Entonces, ellos se desplazaron hasta el pueblo donde él estaba, revisaron papeles, todo estaba supuestamente en regla, y
Y él lo volvía a revisar y llamaba a otra persona y que lo miraran y bueno, un carro más bien lujosito. Y el día que llegaron estas personas, él dice que sintió en su corazón que algo le decía, no haga el negocio, no firme. Y él decía, pero ¿cómo? ¿Yo por qué estoy sintiendo eso? Y dice, yo sentía algo en mi corazón, algo me decía que no y que no. Y entonces él llegó y le dijo, no, yo ya no hago negocio. Pero ¿por qué? Si mire, desde lejos nos hemos venido, ya usted revisó los papeles, todos está en regla. No, no hago negocio. Y entonces le decían, bueno, se lo vamos a vender un poquito más económico para que usted le gane más. Y entonces iba también, decía que lo convencían. Decía, bueno, listo. Cuando ya él iba otra vez a que se reunían para ya firmar las cosas, dice que volvía y aparecía algo en su mente que le decía, no lo haga, no lo haga, no lo haga. Entonces llegaba y llamaba a la esposa y decía, yo no sé qué me está pasando, pero hay algo que me dice que no. Entonces la esposa se enojó y dijo, bueno, pues decídase, porque a un momento sí, otro no, o sí o no. Es que él le decía eso. Entonces él volvía y decía, no, yo voy a hablar con fulano que venga y revise el carro, que mire a ver por qué. Hay algo en mí que me dice que no. Bueno, en conclusión, él no escuchó esa voz. Hizo el negocio. Le dio la plata a estas personas, se fueron. Y dice que al día siguiente que sacó el carro, pasó por al pie de la policía y la policía lo detuvo inmediatamente. Miraron la placa del carro. Y le dijeron, señor, este carro está robado, está reportado como robo. Se les dijo, no, si yo ayer lo pagué, mire, todos los papeles están en regla. La policía revisó y todo, dijo, no, mire, esta es la orden de captura, este carro está robado. Dijo, hermanos, se fue la plática de hacerle los 15 a mi hija, la única niña que tiene. Se le va a graduar un hijo en la universidad, dijo, ya no le puedo hacer una reunión. Quedé con los brazos cruzados. Quedé prácticamente sin nada. Dijo, y me arrepiento de no haberle escuchado a Dios cuando me dijo que no. Entonces, de verdad, nosotros nos falta mucho doblar rodillas y cuando escuchemos esa voz decirle, pedirle la reconfirmación al Señor, Señor, esto viene de ti, dame discernimiento porque es lo que yo siento que personalmente a mí me falta, mucho discernimiento y sabiduría, ¿no? Entonces les cuento esa experiencia por no escuchar la voz de Dios varias veces que le dijo y ahí quedó sentado este querido hermano. Eso quería comentar. Impresionante, hermana, impresionante. Muchas veces el Señor, a pesar de nuestros defectos de carácter, de que no estamos muy avanzados en este caminar cristiano, el Señor muchas veces, la mayoría de veces nos hace sentir esa inseguridad o nos dice que no, pero no, esa duda de nosotros, en vez de ir a Él a pedirle reconfirmación, tiene toda la razón, hermana, impresionante. La hermana Liliana quería decir algo. Leyendo Génesis, cuando dice el versículo que Dios plantó, llevó a la pareja al jardín del Edén y plantó el árbol del bien y del mal y el árbol, los dos árboles. ¿Cuál es el otro árbol? El del bien y el del mal y el árbol de la vida. Y le dijo a la pareja que no, qué era lo que tenían que hacer. Yo me pregunté por qué el Señor plantó el árbol del bien y el árbol del mal. Y haciendo estudios, bueno, el propósito es que Dios no quería robots. Dios nos dio el libre albedrío. Y cuando la otra hermanita decía que es nuestra... nosotros tenemos el poder de escoger. Gracias a Dios. Nos dio la libertad de escoger.
de escoger lo bueno y de escoger lo malo, de escoger a Dios o de escoger al enemigo. Pero hay es difícil, por eso necesitamos a Jesús para escoger el bien, porque siempre vamos a tender de escoger el mal. Y es difícil a veces escoger lo correcto. Ese comentario quería hacer y lamento la experiencia del Señor, y si podemos más tarde orar por él, podemos orar por él y su familia para que Dios en su misericordia de pronto le ayude a recuperar algo de lo que perdió. No hay que perder la esperanza. Pero eso era el comentario que quería hacer, que el Señor nos dio el poder de el libre albedrío de escoger, la cual no es fácil, porque siempre queremos hacer lo que más nos conviene y lo que es más confortable para nosotros. Lo difícil es cuando el Señor nos está amoldando, cambiando. Es doloroso, es bien doloroso. Así es, hermana Liliana. Vamos a tenerlo en cuenta, ya lo noté acá para orar por el Señor y su familia. Hermano, ¿usted nos puede Perdón, colaborar? Sí, es, perdone. hermana María. Él llama Germán. Germán, listo. Dice que lloró como nunca, como 8 días llorando, pobrecito. No, pues imagínese. Pobrecito, Dios mío. Bueno, el hermano Esteban nos puede colaborar con el siguiente. Debe cultivarse el jardín del corazón. Debe abrirse el terreno por medio de un profundo arrepentimiento del pecado. Deben desarraigarse las satánicas plantas venenosas. Una vez que el terreno ha estado cubierto por las espinas, solo se lo puede utilizar después de un trabajo diligente. Así también, solo se pueden vencer las malas tendencias del corazón humano por medio de esfuerzos fervientes en el nombre de Jesús y con su poder. El Señor nos ordena por medio de su profeta: haced barbecho para vosotros y no sembréis sobre espinas. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Dios desea hacer en favor nuestro esta obra y nos pide que cooperemos con Él. Amén. Debe cultivarse el jardín del corazón. Y debe abrirse, esto es parte de nuestra cooperación, debe abrirse el terreno por medio de un profundo arrepentimiento del pecado. Cuando entramos con el Señor a escudriñar nuestra vida y para que Él nos muestre. Y así podamos clamar a Él y arrepentirnos. En el nombre de Jesús y con su poder es que podemos vencer estas malas tendencias. Quiero compartirles Oseas 10, 12 y 13 que dice: sembrad vosotros mismos para justicia, segad vosotros mismos para misericordia. Voy a compartírselos acá. Harad vuestro barbecho, porque es el tiempo de buscar al Señor, hasta que venga y y nos enseñe justicia. Habéis arado impiedad, segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus fuertes. Esto es lo que pasa cuando confiamos en nosotros mismos y hacemos nuestras propias obras, ¿sí? Un barbecho es una tierra que no se siembra durante 1 o más años. Terreno que está, no sé cómo es la terminología en Colombia, pero es un terreno como abandonado. Baldío. Bien, baldío, eso, hermano, para que tengamos presente. Gracias. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario de esto, hermanas? Si no, vamos a continuar, ¿sí?
Bueno, es para resaltar de que cuando la hermana White dice esfuerzos fervientes, uno tiende a confundirse, porque uno piensa como el pacto antiguo, ¿no? De que yo debo esforzarme por ser bueno, por guardar esto o aquello. Ese no es el esfuerzo que la hermana White está diciendo ahí. Segundo, ese esfuerzo debe ser en el nombre de Jesús y con su poder, no con nuestro poder. ¿Sí notamos? Que cuando uno mira esto con los ojos equivocados, pues uno dice, uy, mira este texto. No, ahora sí voy a hacer, mejor dicho, hacer todo mi esfuerzo, ¿no? Pero el esfuerzo no consiste en eso. El esfuerzo es en dejarse guiar por el Señor, insistir, luchar con Él como Jacob en la oración, clamar a Él y decirle, Señor, ¿qué hago? Ponme tú el plan de lucha. ¿Cómo alistamos este corazón, este terreno que está en este punto o en otro no está bien? Y ahí el Señor va a ir guiando ese esfuerzo ferviente y tendremos alguna partecita muy pequeña que hacer. Pero eso lo dice Él, no nosotros. Gracias. Yo quisiera agregar algo de lo que está diciendo Tommy, que habla acá, que dice, así también solo se pueden vencer las malas tendencias del corazón humano por medio de esfuerzos fervientes. Entonces, precisamente iba a preguntarles qué son tendencias y encontré un ejemplo, quise buscar tendencia y encontré un ejemplo maravilloso para poderlo como entender un poco. Y dice que la tendencia es la inclinación o disposición natural que una persona tiene hacia una cosa determinada. Y acá pone un ejemplo. En mi familia tenemos tendencia a padecer dolor de cabeza. Entonces, a veces nosotros tenemos tendencias heredadas, aprendidas, y como decía Tommy, nosotros queremos solucionar esas tendencias sin saber el trasfondo de dónde viene ese problema del dolor de cabeza. Entonces, voy a ponerles un ejemplo. Voy a continuar con este ejemplo. Si yo sé que de mi familia yo vengo con ese problema de dolor de cabeza y lo único que hago es tomar analgésicos, pues lo único que lo voy es a calmar, pero en realidad no lo he solucionado. Pero si yo me pongo con oración con el Señor y saber por qué nosotros heredamos o tenemos esta tendencia en nuestra familia, como la sinusitis, todo ese tipo de enfermedades, y para cambiarlo un poco con la sinusitis o con los problemas de respiración, pues viene por los consumos de los lácteos en parte. Entonces uno empieza a buscar con la ayuda del Señor, porque es que el que le muestra es la causa. Y Él puede llegar a mostrarle a uno qué es lo que a uno lo detona o qué es lo que me lleva a mí en esta tendencia. Como ejemplo, un alcohólico. ¿Qué fue lo que realmente esta persona lo llevó a ser alcohólico? ¿Qué es lo que realmente esta persona lo llevó al vicio? Cuando es maravilloso el Señor, porque Él desea que uno lo siga, o sea, y lo adore con la mente, porque Él te explica. Para eso fue la mente, te dejó una conciencia en la cual Él puede trabajar. Una vez te muestre el fondo del problema, es maravilloso porque Él deja la promesa. Él dice que Él pondrá en nosotros tanto el querer como el hacer por su santa voluntad. Y si yo le pido al Señor, una vez entendiendo esto, el Señor puede venir a mí y viene a mí en mi auxilio, en mi ayuda, y desde adentro empieza el problema a ser solucionado, no desde afuera, algo ficticio. Amén. Muchas gracias, hermana Elcira. Vamos a continuar. La hermana Liliana nos puede colaborar. Los sembradores de la semilla tienen una obra que hacer en cuanto a preparar los corazones para que reciban el evangelio. Se presenta la palabra con demasiado sermoneo y con muy poca obra de corazón a corazón. Se necesita un trabajo personal en favor de las almas de los perdidos. Debemos acercarnos a los hombres individualmente
y con la simpatía de Cristo hemos de tratar de despertar su interés en los grandes asuntos de la vida eterna. Quizás su corazón parezca tan duro como el camino transitado y tal vez sea aparentemente un esfuerzo inútil presentarles al Salvador. Pero aun cuando la lógica pueda no conmover y los argumentos puedan resultar inútiles para convencer, el amor de Cristo, revelado en el ministerio personal, puede ablandar un corazón pétreo de manera que la semilla de la verdad pueda arraigarse. Cuánto amor y simpatía nos hace falta, ¿no? Meditar yo Amén. con el Señor definitivamente nos hace falta, es porque no tenemos, como dice la hermana Alcira, como dice nuestro Señor Jesús, su mente, su espíritu. Necesitamos de esa simpatía para poder hacer ese trabajo personal en favor de las almas, en favor de los perdidos. Y no presentar esa palabra, como dice aquí, con demasiado sermoneo, pero una verdadera obra de corazón a corazón que lleve a la persona a Cristo. No al conocimiento ni a las doctrinas, primero a Cristo, para que también sea limpiado y su vida se llene de gozo y también tenga su espíritu y su mente. Y así poder entender la palabra del Señor y todo lo que Él quiere enseñarle. Entonces, esa simpatía del Señor para despertar ese interés en las personas debe ser algo maravilloso. De pronto lo hemos experimentado algunas veces, pero definitivamente es una invitación del Señor a que no necesitamos convencer a alguien, no necesitamos llevar a nadie a la iglesia, a un terreno con una casa, no. Necesitamos llevarlos primero es a Jesús y después Jesús los va a llevar a su palabra y a todo el conocimiento que Él quiera darles y el trabajo y la misión que les tiene. ¿Alguien tiene algún comentario? Sí, precisamente hermanitos, tengo un testimonio. Yo me acuerdo cuando estaba en Colombia, invité a una amiga a un seminario con Bullón. Eso fue hace muchos años. Y mi amiga vino conmigo y el pastor hizo el llamado, ella aceptó el llamado. Y cuando me vine para Estados Unidos, ella siguió yendo a la iglesia. Y una vez una señora le dijo, mire señora, yo veo que usted viene a la iglesia seguido. Y le dijo ella, sí, me gustan los sermones. Y le dijo, ¿y usted ya está bautizada? Y le dijo, ¿cómo así? No estoy bautizada. Y le dijo, pues usted se tiene que bautizar. De otra forma, pues prácticamente le dijo que no podía volver a la iglesia. Pues mi amiga no volvió. Mi amiga no volvió a la iglesia por el comentario de esta señora. Desafortunadamente, el nombre de mi amiga es Betsy, si podemos orar por ella también. Y entonces yo venía orando por ella y pensando en ella, y milagrosamente me llamó hace como un mes y me dice, Liliana, ¿cómo estás? ¿Podemos seguir siendo amigas? Porque algo pasó, nos seguimos hablando. Y pues yo le estoy pidiendo a mi Dios que me ayude nuevamente a que mi amiga se enamore de Jesús, sin estarle sermoneando ni predicando. Pero esta mañana leía en alguna parte donde decía que si nosotros pudiéramos ver, si hubiera sido grabado las palabras que hemos dicho a las personas, los hechos que hemos, como lo que hemos hecho, y lo vemos ahora, wow, sería vergonzoso saber, uno no sabe qué ha dicho, qué ha hecho, qué palabras ha hecho, qué cosas ha hecho, y no sabe uno qué personas ha ofendido y ha alejado de Jesús por nuestra indiferencia. En realidad, wow, en realidad tener el amor de Jesús es un don,
es un don, es un regalo. Yo creo que eso es lo que deberíamos pedir. Lo primero que deberíamos pedir es que Dios nos dé la influencia de su amor cada día para reflejar ese amor todos los días, que la gente diga, quiero tener lo que usted tiene. Wow, eso es, para mí eso sería lo mejor. A mí lo más que yo pudiera accomplish, ¿cómo se diría? El tener ese amor y reflejar ese amor. Lograr. Lograr ese amor. Hermanos, antes de entrar esta mañana, yo Un escuchaba, momentico, hermana Doris. Hermana Liliana, ¿será que me podría recordar el nombre de su amiga para escribirla, por favor? Betsy. Listo, gracias. Listo, hermana Mara Doris. que esta mañana antes de entrar al grupo, usted que hasta me hizo tarde, escuchaba una reflexión del pastor Juan Rivera. Y entonces ahí me doy cuenta cómo estamos de muy mal adoctrinados. Pensamos que todo es dentro de la iglesia y el nombre nuestro debe estar en la feligresía, en el libro de la iglesia. Y como dice él, primero yo debo ser llevada a Jesús. Y de pronto lo que está diciendo aquí la hermana, esa experiencia con Betsy, aquella hermanita salió, fue eso, reluciendo fue la iglesia. Pero si ella le dice, qué rico que siga viniendo y enamorándose de Cristo Jesús, que es lo importante. Y él vuelve y me hizo acordar del grupo, porque el pastor nombró al concilio de Nicea. Le dice, y sacaron una cantidad de credos. ¿Y en qué momento ellos institucionalizaron de esta forma la iglesia? O sea, para él, como bien está organizada y orquestada esta iglesia, esto es parte de Roma. Entonces dice que si usted se portaba mal, que si usted no hacía lo que ellos, ustedes excomulgados. Les dijo, una persona puede estar excomulgada, salida de la iglesia, pero muy enamorada de Cristo Jesús, que es lo que más nos interesa a nosotros. Entonces, mire el error que uno comete, ¿no? Ah, no, se borró, ya se perdió. Y no, y él dice, estamos perdidos, la gran mayoría, que muchos estamos dentro de la iglesia, porque no es la iglesia que salva, es la común unión con nuestro Redentor. Me hizo acordar eso la hermanita ahorita. Amén. Amén. Hay el testimonio de un pastor que fumaba aquí en la iglesia adventista en Estados Unidos, y fue supieron del asunto y lo sacaron de la iglesia. Tenía problemas, no sé si también de alcohol, pero me acuerdo del cigarrillo. Y él dice que a él le dolió muchísimo, que nadie lo llamó para saber cómo estaba, cómo seguía, absolutamente, pero que él siguió guardando el sábado y que por la gracia de Dios él dejó de fumar, y que a raíz de esa experiencia él tomó otro punto de vista, ¿cómo diría? De cómo predicar el evangelio, que no son doctrinas. Realmente, desafortunadamente, no tenemos ese don en nuestra iglesia. Cuando cuando se hacen esas campañas evangelísticas, yo digo, ellos buscan números, pero no buscan almas, desafortunadamente. Debemos seguir orando por nuestra iglesia. Así es, hermana. Así es. Bueno, pues que el Señor nos pueda ayudar, que podamos tener su espíritu, que podamos seguir escudriñando nuestra vida, que podamos ser luz para otros y reflejar ese amor de Cristo, el que Cristo nos quiere enseñar. Y bueno, el Señor tenga misericordia de nosotros y nos dé luz, discernimiento que necesitamos, ¿sí? Hermana Paola, este ya es el final del capítulo. No, Falta un todavía pedazo. no. Sí, y ya vamos Ah, a ya. acabar de acá. Me llama la atención la ubicación que la hermana White deja
este párrafo, que ya tiene que ver con el ministerio personal, como bien lo señala ahí abajo. Después de todo ese trabajo que hay que hacer en el corazón, ella pone después ya el ministerio personal. O sea que la primera obra es el terreno de nuestro corazón. Y a medida que ese terreno pues vaya recibiendo la semilla, naturalmente va a ir a compartir con otros la experiencia que ha vivido con el Señor Jesús. Desde luego lo va a hacer dirigido por el Señor Jesús, no por un plan humano de evangelismo, ¿no? Eso me llama la atención. No Pero es es que, casualidad. perdón, un aporte ahí, pero es que cuando uno lee la hermana Helen White, no necesariamente tiene uno que llegar al final del capítulo. Casi siempre en el párrafo que uno va leyendo con ella, lo que ella escribe, ella encierra por lo general la clave de, digamos, de lo que es el nuevo pacto, lo que ahorita el aporte que está dando Tommy del ministerio personal. Es como que al final, algo que he encontrado particular leyendo la hermana Helen White es como que a veces, no siempre, a veces al final del párrafo viene como la esencia, digamos, de lo que se habló anteriormente. Y así sucede cuando uno lee los salmos. Entonces, hagan ustedes un ejercicio en su casa, ustedes empiezan a leer un salmo, no desde el número 1, o sea, Salmo 25:1, no, vaya al último y empiece a leerlo desde ahí para atrás. Y ustedes van a empezar a ver cómo se puede entender de una manera y qué fue lo que estaba sucediendo ahí, qué fue lo que el Señor realmente quiso decir. Porque los hebreos siempre escribían así. Lo que pasa es que nosotros con nuestra mentalidad occidental creemos que debe ser así. Entonces yo digo que si Dios iluminó a los que escribieron la Biblia, así mismo lo hizo con la hermana Helen White y tiene esa característica. Entonces, no necesariamente sea el final y la esencia, porque cada párrafo había mucha enseñanza de lo que hemos venido leyendo. Entonces, lo que yo encuentro es que en este punto sí lo que dijo Tommy es muy cierto. Lo del ministerio personal es muy, muy clave y viene después de, pues primero solucionar mi vida o tener un encuentro real con Cristo. Y ahí empiezan a suceder cosas maravillosas en nuestra vida. Amén, qué bonito poder hacer ese ejercicio. Yo personalmente, que el Señor me acuerde y lo voy a hacer, qué bonito. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas
también a perdonar. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy